Esta conferencia comenzará a grabarse. Hola a todos, a todas. Bienvenidos una vez más aquí a nuestro aniversario, más bien es nuestro festejo, porque no es el aniversario, es nuestro festejo del aniversario número 18 de Yolosha. Y el día de hoy tenemos a Rubén Segal con nosotros, que nos va a platicar un poquito sobre algo maravilloso que es un proyecto de su vida. Pero quiero decirles un poco quién es, ¿no? Él trabaja con las sensaciones del cuerpo, con la vida adentro de nuestro cuerpo y cómo esto nos aporta para la conciencia. Tiene una formación súper interesante entre comenzar desde la parte de la actuación, ¿no? Desde esta parte del cuerpo hacia la parte psicoterapéutica, corporalista de primera mano y pues autor del libro El latido divino, y tiene un subtítulo muy interesante que voy a querer que se los cuente él, nada más porque ya se me olvidó, Rubén, no soy tan buena con la... pero, pero Eh, liga bien bonito la parte del título, que es el latido divino, y la parte tierra, que ahorita nos va a compartir, que me la acaba de compartir, el subtítulo de su libro como introducción para que él nos pueda comenzar a hablar. El latido divino y Rubén Segal. Gracias, Leti. Antes que nada, felicidades por los 18 años, que Gracias. no es poco, No, ya. y que me hayas podido convocar para la celebración, todo un honor también, porque Gracias, Rubén. fue justo este año íbamos a compartir momentos presenciales en Ciudad de México y al final, por este año tan particular, hemos tenido que aplazarlo. El subtítulo, antes que me olvide, porque me Sí, estaba por olvidando, favor. el subtítulo es Encuentros con el ritmo universal. En realidad, yo lo pensé más que como subtítulo para hacer honor real al libro, era un solo título. Es como si fuese un solo título. Solo título. El latido divino, Encuentros con el ritmo universal. Lo puedes poner en el orden que quieras. Es una Eh, frase en realidad. claro. Es una Para frase que convoca a mirar esas dos cosas, ¿no? Y un poco sí, porque por ahí el latido divino, recuerdo que cuando hicimos la presentación, muchos que se hizo en un teatro en Buenos Aires en el 2013, algunos colegas del teatro que hacen teatro musical improvisado tuvieron el detalle de venir e improvisar en la presentación y hacer juegos con el público y el libro, y entonces justamente ellos hicieron todo el jaleo con que es un latido divino, bueno, hicieron toda la broma y después compensaban jugando con el segundo título como para que entendamos que era lo divino tiene que ver con lo creativo, y el encuentro con el ritmo tiene que ver con todos esos casi 40, en ese momento que lo escribieran, 40 años ya, de estar encontrándome con grupos de todo el planeta, en 30 donde años, nada más. ya es un poquito más. Ya, bueno, en aquellos entonces eran 40, eso entiendo. Así es. Sí, ya es un poquito más, yo estoy más grande. Entonces, bueno, pero fueron más años de seguir encontrándonos con los grupos, y el tema del encuentro es casi el encuentro con el ritmo más allá de la música, por eso hablamos del ritmo universal, para no llevarlo para el lado musical, era casi como lo más importante del significado de esto, es decir, aquí fue pura experiencia, lo que compartimos en el libro fueron muchos años de experiencia, era como un, digamos, sí, un homenaje, así como hoy estamos celebrando los 18 años, esto era como con la intuición de mi parte de que ya todo eso no te lo sabría explicar en ese momento, hoy sí, pero la intuición era, ya está, esta forma de exploración, esto que hemos compartido durante tantos años y que no lo establecimos de antemano, sino que fue muy intuitivo, fue ir y hacer la experiencia y después entenderla, vivir hacia adelante las experiencias, después empezar a comprender, confiar en que las exploraciones con los grupos
eran muy gentiles y amorosas y surgían mucho aprendizaje entre todos. Era como un momento de decir, ok, ya estamos en condiciones de poder decir que hemos vivido encuentros legítimos donde nos sucedieron muchas cosas a todos y podíamos mostrar y hablar algo sobre lo vivido después de haberlo vivido, Esto no era una teoría previa y con todo un método preestablecido y llevado a la gente, sino que la experiencia se fue haciendo al mismo tiempo, ¿verdad? Al mismo tiempo. No era irrespetuoso por estar probando, pero era un reflejo de cómo concebíamos, porque siempre era en equipo esto, qué es la creatividad, qué es la creación, en qué se sustenta y cómo nunca es un acto individual, sino es a partir de tejidos vinculares. Pero esto suena muy teórico. A nosotros era sentir que había que experimentar. No, pero suena padrísimo. Me suena padrísimo eso que dices, porque es a partir de la experiencia de los grupos que tú puedes tener este razonamiento que esta idea que acabas de compartirnos, ¿no? Fue totalmente deductivo de la experiencia. Fue totalmente deductivo. ¿Y Wow. por qué la decisión de escribir algo? Porque también intuitivamente mi sensación en el 2012, que fue cuando lo escribí, era que todo iba a cambiar. Fíjate que hoy estamos justo en el día 11 del 11, que es de un año muy particular, que es teóricamente hoy se abre como un portal de transformación de la conciencia humana. Ahora están diciendo que recién ahora estamos entrando de verdad en la era de Acuario. En su momento se hablaba de que había sido antes, entonces el 2012 venía con todo el calendario maya y todas las profecías a plantarlo. Entonces, mi sensación desde el punto de vista rítmico, desde los ciclos, del ciclo de la Tierra, de los ciclos del cosmos, era todo va a cambiar. Por lo tanto, todo lo que hemos hecho hasta ese momento, esta era una sensación. Todo lo que habíamos hecho hasta ese momento era, ya está, hay que contarlo, pero no para seguir con eso, sino para empezar a desapegarnos de eso que hemos disfrutado, porque era como nos va a cambiar el ritmo de la Tierra, nos va a cambiar el ritmo de lo que nos rodea y vamos a tener que aprender como si fuese un lenguaje nuevo de adaptarnos a esta vibración que va a tener la Tierra y la conciencia humana. No lo podíamos explicar, pero era una sensación. Entonces era, bueno, si hay que despedirse de todas las experiencias compartidas, es el momento. Y por eso se escribe el libro, no tanto para dar una receta de sigan con esto, sino nos despedimos de esto. Nunca imaginé en ese momento un formato tan brusco, por decir de alguna manera, como el de este año. Así es, sí. Claro, uno se imaginaba, no sé, uno se iba imaginando de que poco a poco íbamos a ir entrando. Como a la vibración mayor, ¿no? Suavecito Sí, y pues en íbamos otras para arriba. formas, claro, en otras formas de educación, en otras formas incluso de políticas, en otras formas de espiritualidad, en otras formas de economía. O sea, uno imaginaba que iba a ser como, bueno, Vamos bien. vamos aclimatándonos con tiempo. No es así. El funcionamiento es distinto, es No, fue como de incontrolable. página, ¿no? Como un cambio de página. Bye, gracias. Claro, claro. Sí. Y, y bueno, ese fue un poco el motivo. Ahora, justo cuando tú has dicho en la introducción, que gentilmente me has así como presentado, te cuento que en realidad los primeros pasos fueron dados muy temprana edad, a los 13, 14 años, porque el primer espacio donde empecé a sentir todo esto, gracias a un maestro de la educación física. O sea, el primer ámbito fue Ok. en el ámbito de la educación física, Por en el un, cuerpo. sí,
con un gran maestro, Mario López se llamaba él, que él sí tenía una hipótesis, por cierto, que para mí es algo que es muy interesante de compartir, porque él decía, en teoría, no lo tenía probado en la práctica, que el ritmo es enemigo de todo esfuerzo. Es decir, entrar en el flujo de algo equivale a no tener que hacer fuerza. Y la educación física, y estamos hablando, te digo de verdad del año, el Sí, claro, 1900, venga. 1973, ¿ok? Ok, eso. Muchos años. Él, en ese momento, la educación física Era otra cosa que lo que hacen era, ahora, ejercicio, era, claro. claro, estaba muy ligada, pero muy ligada corporalmente a, casi te diría, castigar el cuerpo, Así es. sacrificio, eh, Repeticiones, fuerza, fuerza, disciplina. mucha disciplina, era el placer de contacto con tu cuerpo, no estaba vinculado. Entonces, Mario, que tenía un cargo muy importante a nivel de educación, porque él era en ese momento el vicerrector de lo que sería el Instituto Nacional de Educación Física, donde se forman los profesores. Él con ese proyecto, que se llamaba Proyecto Básico de Hombre, como para poder empezar a limpiar un poco ese aspecto sacrificial de poner el cuerpo en la educación física, para formar profesores con otra cabeza que llevaran esa mirada a los niños, y que pudieran acercar a los niños a su cuerpo, pero no en esa misma inercia de esfuerzo y sacrificio, y además de displacer en muchos casos, porque mucha gente no quería acercarse a la educación física porque a veces no les consideraban sus tiempos para adaptarse a la carrera o al esfuerzo muscular, y se sentían descompuestos, tenían lipotimia, pero había que seguir y había que seguir. Sí, Bueno, pues era con silbatito y casi militarizado, ¿no? era muy marcial, muy Así. marcial, muy. Mario, que venía de una escuela así, tenía esta cosa de hay que cambiarle un poco la cara a este aspecto. O sea, empezamos por ahí. ¿Y por qué lo pudimos hacer nosotros, que éramos chavales? Porque estábamos empezando una escuela de líderes para trabajar con niños, y teníamos que tener muchas materias para formarnos. Pero éramos muy Ok. chavos, éramos muy chavos. Y el director de nuestra... Me da gusto porque es un camino de vida el trabajo con el cuerpo para ti, de Sí, toda tu vida, sí, desde sí, los 13 nos estás diciendo. sí. Y Y que te estaba diría, activo, ¿eh? sí, y él, claro, director de esa escuela, lo conoce el criterio que tenía Mario, que no lo podía aprobar porque no lo dejaban, y dijo, yo te ofrezco la escuela de líderes que he creado, que tienen que tener estos chicos la materia educación física para que tú desarrolles en la práctica lo que tienes en mente y no puedes, pero no tienen la edad de tus aspirantes a profesor, tienen la edad que tienen. Y Mario dijo, no Va, importa, lo- claro. con que me los entregues 3 años, fue así, con que me los entregues 3 años, y él le dijo, mira, tenemos 2 años de trabajo. Bueno, lo armo el programa para 2 años. El asunto es que empezamos a trabajar con Mario y una fiesta, fue una Sí. fiesta, porque de verdad entrábamos como, bueno, personalmente yo entré como momentos trabajando, él con un panderito y nosotros moviéndonos, casi era más una danza que la educación física convencional. Nada más que cambio. Entrabas, claro, entrabas como en un éxtasis Claro. rotundo, rotundo, en donde todas tus percepciones se modificaban, y tenía sobre todo dos aspectos, quizá haciendo honor al título del libro, ahora estoy pensando en voz alta. Un aspecto trascendente que tenía que ver con la sensación de estar unido al todo, porque tú te De entregabas a los cambios de ritmo del tambor
y no lo querías, no te resistías, sino que te entregabas, te entregabas, te entregabas. Por lo tanto, tu ego era como que se diluía de inmediato y tu voluntad creativa también se hacía involuntaria, te diría. Eran impulsos que surgían de adentro sin que tu cabeza interviniera en el direccionamiento de eso que surgía. Entonces era como una unidad en el espacio y en el tiempo y en la creación. Esto lo explico ahora, pero hace 50 y pico de años atrás Nada era más lo pura, sentías. Exacto. claro, era Sí, pura sensación, sí, pero ¿sabes qué pasa? Pero tenían la certeza de que esto no te lo contaba nadie, que no tenía ninguna planta alucinógena en el cuerpo, que era conciencia total o ser parte de una conciencia grande y uno no hacer nada más que entregarse al flujo ese y sentir que eso realmente es un estado absolutamente de belleza, de la qué cual bonito. no quieres regresar, en cierto Salir, claro, sentido, ¿para qué regresar a estar así? y, Claro. y- y que tampoco lo habías querido buscar, que esto es muy importante. No es que quiero sentir esto, nadie sabía nada que nos iba a suceder eso. La consigna era de lo más simple que se te pueda ocurrir, a muévanse por la cancha mientras yo voy tocando, nada más. Pero dijo, voy a estar una hora golpeando y cambiando la manera de golpear. Ustedes háganse una unidad con los golpes, tratando Ok. de cambiar al mismo tiempo que yo cambie la manera de tocar. No Como piensen, como claro, decías, como un estado más como de lo que hacían antiguamente de las danzas, ¿no? Guiados por un instrumento en un movimiento suficientemente libre visto desde los ojos de afuera, ¿verdad? No sabemos cómo está estudiado eso de sus danzas, ¿no? La parte de los antiguos. Pero es algo muy primitivo lo que les permitía. y además contundente, Así es. porque después uno lo fue, obviamente confirmando una y otra vez, pero era entrar en un nivel de entusiasmo, para no usar la palabra trascendencia, porque por ahí se confunde, en un nivel de entusiasmo inédito y con mucha facilidad, sin tener que hacer grandes historias para sentir el entusiasmo, un entusiasmo que jamás se podía comparar con ninguna otra cosa. Y claro, como eso es como muy frágil para poder retener, porque no lo puedes retener el Estado, sino que después Se ya diluye. se Sí, claro, diluye ya pasa y, otra cosa. Así y es. pasa a otra pulsación. Es genial porque no se puede volver a fabricar artificialmente. O Y sea, nunca va a ser el mismo, además, nunca, y nunca. extraordinarios eso que estás diciendo. Nunca van a ser el mismo, ni puedes intencionarlo con tu voluntad, así como lo puedo controlar. Esto es lo grandioso del concepto rítmico, de esta cosmovisión rítmica, que no es el ritmo de la música, que son estos ciclos y ciclos dentro de ciclos y ciclos dentro de ciclos, algunos imposibles de predecir y otros más grandes en los cuales estamos metidos y que contribuyen para que nosotros podamos ser parte de la totalidad que nos rodea y no sentirnos ilusoriamente separados, ¿no? Mira, ok. de todo Esta es ello. una manera de conectarnos perfecta. Y es muy rápida, porque yo esto lo he visto con infinidad de grupos que no necesitas mucho tiempo para que cuando de repente un Ya, círculo se empieza a mover al unísono, en una décima de segundo de repente se establece un instante de unidad, aunque después lo pierdas, pero claro. Pero claro, y no sabes, no hay nadie que lo provoque específicamente, es todo a la vez. la suma. Es todo a la vez. Sucede, es porque todos están
cómplicemente en esa presencia, aunque sea por una décima de segundo. Entonces, claro, eso que empezó en la educación física, a esa edad, que a mí me tocó dar durante 3, 4 años clases de educación física con la manera que decía Mario, con ese modelo, y venían a verme a veces profesores de años de educación física que no entendían qué eran esas clases, pero eran. Y después ahí sí vino una especie de impulso interno de decir, bueno, pero si esto funciona dentro del ámbito de la educación física, está claro que no es patrimonio de la educación física. Este ritmo del que hablamos, patrimonio universal, por eso lo de el ritmo universal, y sucede en todos los ámbitos, en todas las culturas, adentro y afuera. Entonces, que todos podamos contactar con esa vibración rítmica más allá de la música, es una hermosa manera de encontrarnos y de experimentar conscientemente eso que ya es. Entonces, lo fuimos llevando, como poco a poco, a los Ese es distintos... el latido divino. Y esa es la Exacto. teoría. Y de la educación física, después, bueno, en todos los ámbitos. La verdad, en todos los ámbitos. Hasta los que uno nunca se hubiera imaginado, porque hemos hecho círculos con políticos, con Claro. ministerios, te juro, donde nos convocaron, quiero trabajar con mi equipo del ministerio, te pedían, íbamos, con bomberos voluntarios, con biólogos, o sea, con equipos médicos de quirófano, porque también querían trabajar más conscientemente la sincronía, porque a veces en un momento de una intervención quirúrgica es necesario estar muy presentes. Claro, y tener eso que dijiste ahorita, un momento de sincronía, que si ya lo vivieron en un ambiente, por ejemplo, esto terapéutico o de, no, de toma de conciencia, como los que estás mencionando que has ofrecido, si ya lo tienen vivido, entonces a la hora de trabajarlo en el quirófano ya está establecido que sí pueden sintonizar. Y que acá tiene algo, a diferencia de lo que ellos hacen en el quirófano, que ellos siguen un patrón rígido que está bien, quirúrgico, que tienen que cumplir unos pasos, más allá de que a veces se tienen que desviar por circunstancias que suceden ahí, pero cada paciente es otra vibración, por más que esté anestesiado. Por lo tanto, ellos, más allá de los pasos estructurales que tienen que seguir como equipo, el primer cirujano, el segundo, la asistente, la que absorbe los líquidos, etcétera, 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 la instrumentadora, hay algo más allá de lo estructurado que tienen que poder también integrar a todo lo que están haciendo, que es ver de qué manera ellos se unen. Y en esa unión está incluido el paciente y no están con la cabeza cada uno en otra historia porque es un acto mecánico. Esta es una teoría de sistemas corporal, corporal Claro, espiritual. Es precioso lo que estás diciendo. La claro que conectividad de un equipo, fíjate a dónde lo puedes llevar, ¿no? Como este ejemplo que nos regalas, ¿no? Quirófano, equipo médico. No es que no conozcan lo técnico, profesional, estricto que se tiene que hacer, es el otro nivel que enmarca todo eso, ¿no? y porque uno ya lo tiene experimentado en otras áreas donde también se siguen patrones estructurales, que puede ser en la educación, que puede ser que cumples programas, o en la terapia, o en las clases, o en cualquier ámbito donde tú sigues algo programado. El teatro, por ejemplo, que puede parecer no estructurado, pero una obra de teatro en la cual es un ámbito que me manejo mucho, está muy estructurado. Tú Claro. también ensayas mucho, preparas todo el material, las luces están preestablecidas. Bueno, ya sabemos que en todos estos ámbitos, si solo vamos con la estructura, No no funciona. alcanza, no funciona. Eso. Entonces, todos estamos obligados a trascender la estructura, porque si no, eso queda como achatado, queda burguesado, queda sumido a simplemente una parte, que no resuelve todo. La estructura está perfecta para trascenderla luego.
porque es un poco el reflejo de lo que hace el cosmos. Es decir, tú te genera una estructura de constelación, de firmamento, de estrellas, pero no se queda ahí. Sigue otra vez transformando y expandiendo. Y sigue otra vez creando vacío para generar más cantidad de firmamento, más cantidad de universo desenvolviéndose. O sea, no hay nada en lo que es la Estás estructura. hablando de eso, del movimiento que se va desenvolviendo del universo. ¿Cómo lo podemos manifestar en el micro, que pueden ser estas relaciones o equipos, o nosotros con O, la no, divinidad? o Eso. más terrenal, si quieres. Vayamos a nuestro propio cuerpo, que es un reflejo también del universo. Es Claro. decir, no hay nada en nuestro cuerpo, y además vamos a poner esta convención. La mayor cantidad de nuestras funciones vitales están en manos del sistema neurovegetativo, no en manos del sistema nervioso Así. central, que controlaríamos nosotros. Es decir, la mayor parte de nuestra evolución microscópica y fisiológica y endocrina no la manejamos nosotros, y está siempre en movimiento, está siempre en dinámica, no queda fijada ni fosilizada en un funcionamiento estructural rígido, porque Eso. todo el tiempo está desplegando adentro cambios, cambios, cambios en cada instante. Entonces, claro, afuera nuestro en grande está todo así, se mueve, se mueve, se mueve, se transforma, se expande, se mueve. Adentro es así. Igual. Entre ese mundo tan grande, inabarcable del macrocosmos y el microcosmos nuestro, estamos nosotros con la mente. Y nuestra mente quiere explicarlo todo, entenderlo todo, controlarlo todo. Controlarlo todo. Y, y ahí se queda pegada en una situación rara, porque todo lo que le rodea y que quiere explicar nunca se queda quieto. Exacto. Entonces no lo puede acabar de comprender nunca, porque pues siempre está Se cambia, creándose a sí mismo. claro, Así es. se vuelve a cambiar. Así es. Qué Entonces, preciosa descripción de verdad de la vida, cómo funciona. Rubén, lo que escucho es eso, es como dices, el despliegue del universo dentro del mismo universo, ¿no? La vida, cómo cambia, rota, nuestras emociones, nuestras relaciones, nuestro concepto de nosotros, todo está en movimiento, pero está en este movimiento que es un ritmo, que es superior a nosotros. sí, y que, Okay. y Wow, que, y wow. que nosotros cuidamos de no haber creado ningún método con esto de lo que estamos hablando. Porque, de decir, y yo sé, conozco y me encantan y amo un montón de métodos que hay, los 5 ritmos, por ejemplo, que es un método de danza maravilloso de Gabriel Roth, y que hace años y años y años, más de 20, que lo practico y me fascina. Y al mismo tiempo, si bien tiene una estructura de una especie que se llama la ola de los 5 ritmos, si bien ahí hay una estructura que Gabriel Roth nos puso a servicio como para poder comprender algo, al mismo tiempo uno sabe que somos mucho más que 5 ritmos, ¿no? O sea, Ok. Sí, que esa es la dentro de... fracción que estudió y que es correcta, pero que no es lo único. Es un patrón que se repite millones de veces y nunca cada uno de esos ritmos es igual otra vez. Es como si te dije, pero esto lo vemos, por eso digo, nosotros lo que intentamos con el trabajo que fuimos haciendo fue protegernos nosotros mismos de la tentación, mira lo que te voy a confesar, de metodizarlo, Exacto, de de, establecer de- una rigidez. de darle una estructura, qué sé yo, cómo llamarla ahora, no importa, pero Se me de, ocurre de- esa palabra, pero a lo mejor no es esa. no, pero está bien, digo, no, me refería a cómo lo hubiéramos llamado si hubiéramos Exacto. creado Un modelo. un modelo para acceder a, ¿no? ¿Por qué no lo hice, no lo hicimos? Porque nosotros mismos éramos sorprendidos todo el tiempo con esta permanente forma cambiante, que lo que hoy nos funcionaba, por ejemplo, en el escenario, al día siguiente no te funcionaba. Y entonces decíamos, espérate, hay que ver cómo somos diferentes cada vez en la misma repetición, porque es como
como un latido que se repite una obra de teatro, ¿no? Ahora, ¿cómo seguimos creando formas nuevas a pesar de que exteriormente, extrínsecamente, hay algo que es igual, ¿no? Cada día se dicen las mismas cosas en la obra o en una clase. ¿Cómo hacer que... y bueno, ahí nos dimos cuenta de que un poco el secreto estaba en que uno tenía que aceptar primero de que uno lo quiere estructurar para asegurarse de algo, pero después se daba cuenta honestamente de que, ¿de qué nos estamos asegurando? Si no es verdad, si no nos funcionó, si no tuvo al día siguiente el mismo efecto haciendo eso. Tenemos que limpiar la estructura, a pesar de que nos apoyemos en ella, y cada vez tener que hacer otra vez un acto de estoy acá, estoy en el aquí y ahora, estoy presente, y de es la como si lo, creación. y es claro, y es como si lo hiciera por primera vez. Por más que conozca El diálogo. cómo es la intervención quirúrgica, por más que conozca cómo es la estructura de la clase que voy a dar a los niños de historia, por más que conozca cómo va a ser mi sesión con el paciente, y por más que sepa cómo es la obra de teatro, el concierto o toda la estructura que la conocemos de memoria, pero cómo podemos llenarla de vitalidad con presencia cada vez que la volvés a experimentar. Ese fue el gran descubrimiento. Por eso no puede haber un método, porque ¿cómo estás en el presente? ¿Con qué método? Hoy te sirve una respiración o una visualización. Mañana no tampoco. Así es, Mañana, totalmente. mañana no. Entonces uno empieza a entender, no alcanzo la totalidad, jamás la voy a poder alcanzar con un método, con una técnica, con un tipo de medicina, etcétera, etcétera, etcétera. En vez de pelearse los distintos métodos, las distintas terapias, es al revés. Mientras más las podamos integrar, cómo funciona todo en el microcosmos nuestro. Tú no tienes tu corazón compitiendo con los riñones, ¿no? Claro, Ni no, con se colaboran. ni el pulmón derecho compite con el izquierdo porque es un poquito más grande y le dice, tú has venido más grande que yo. Y tengo un poco, el pulmón derecho tiene un poco de ego y se siente que el izquierdo lo traicionó. No funciona, no funciona así. Entonces, claro, si tú dices, pero mira, es más fácil, mira cómo funciona y sé un reflejo de eso. En vez de querer cambiarlo todo, espérate que por ahí el funcionamiento que existe y que tú no percibes tal como es, está perfecto y no hay que cambiarlo. Eres tú el que tiene que ver cómo es de verdad. Entonces, claro, esta cosa es la integral. El ritmo a nosotros nos ayudó mucho a integrar rápidamente las dualidades, las polaridades, lo femenino, lo masculino, rápido, ¿sí? Muy rápido. Y si tú observas, justo esta semana fui pensando en algunas cosas. Hay un antropólogo que se llama Georges Leonard, que tiene un libro escrito hace mucho tiempo, mucho tiempo, que se llama El pulso silencioso. Y también tiene un subtítulo ese libro que ahora yo tampoco me lo acuerdo bien, pero era algo así como experiencias con el ritmo perfecto que vive en cada uno de nosotros. Algo así es el pulso silencioso. Ahora él cuenta que en el momento que lo escribe habían podido ver películas de microscopía electrónica sobre la fecundación, sobre la gestación de un humano. Y entonces lo que ven en la película es que el óvulo está latiendo en una vibración rítmica, en una determinada frecuencia. Y el espermatozoide que queda al final está en otra, no están en la misma. Y la fecundación no se produce hasta que los dos están oscilando en la misma frecuencia. Qué Que bonito. él lo que te dice es, no se sabe bien ¿Cómo? ni se sabe cómo, ni siquiera, no es que el espermatozoide se adapta, se sobreadapta a la vibración del óvulo o viceversa, sino que de repente, en las diferencias que están, casi como que saben que no pueden unirse hasta que no encuentren una oscilación compartida, y cuando oscilan compartidos, ¡pup! Entró y se produce la gestación. Y lo primero que se forma como consecuencia de eso es el corazón. No hay nada antes.
Así es. Es decir, ya estaba medio en las distintas hasta que oscilan juntos, ya está el corazón ahí presente hasta que se unen y pasa a ser un solo corazón, una unidad energética de ambos, masculino, femenino, todo lo que quieras poner en ahí. Ahora, es muy bonito eso, y lo más bonito me parece, y esto es como un pensamiento muy de estos días, sumado a esto que dice Leonard, es que ni bien empieza la gestación en el útero a partir de ese corazón, que es lo primero que comanda lo que van a ser los 9 meses, al principio no tiene determinada su sexo, esos latidos. Es como un latido universal, no está... Un latido divino. Claro, es decir, es el símbolo de que todos partimos de una unidad absoluta. ¿Está bien? Porque es lo primero que somos ese momento que se convierte en una unidad y que todavía no sabemos si es hombre, mujer o es todo a la vez en realidad. Está toda la semilla a la vez, que después irán siguiendo los latidos, desplegando el resto del cuerpo hasta que vaya definiendo finalmente algo. No sabemos después qué. Pero, wow, Rubén, estoy con el ojo de verdad cuadrado de lo precioso que puedes como integrar, como esta parte científica, biológica, física, con la espiritualidad, con el trabajo del cuerpo. Y me quedo con ganas de seguirte escuchando como unas 3 horas más. De aquí a que me aburra va a ser largo el asunto. Pero gracias. me encanta de verdad como escuchar esta integración, que primero que nada quiero decirles que Rubén nos los comparte como en una especie entonces de compilación de experiencias, que es su libro y se llama así, ¿no? El latido divino y el subtítulo, Encuentros con el ritmo universal. esto, que es justamente este ritmo del que nos he estado hablando el día de hoy. Eh, los invito a que sigamos en contacto con Rubén de mil maneras. Una de ellas será que el próximo año, ahora sí, ya sea en línea o como nos deje la vida, pero este año que sigue si no se nos escapa, que tengamos un encuentro para que nos acompañes en Yolosha a brindarnos esta sabiduría preciosa que tienes en algún taller, en algún entrenamiento que les compartiremos un poco más adelante. Sí, y Y, que, Leti, ajá, lo paradójico es que los talleres y los encuentros no son con la palabra. Ahora estamos oh, hablando mucho, pero es eso. todo ejercicio sin la palabra. Así es. Y que además de este encuentro con la propuesta de trabajo, con esta versión modalidad online, quién sabe cómo le haremos, ya Rubén ya lo ha hecho ahora, pero no lo va a compartir. Además de esto, ¿dónde más te encuentran? ¿Cuáles son tus redes? ¿Cómo se ponen en contacto contigo? Mira, nosotros tenemos una web, pasa que ya las webs se usan poco, que es nuestro concepto que más amamos, que es el círculo abierto. Así, el círculo abierto es el círculo abierto que luego, como viajó por muchos lados, terminó siendo el círculo abierto internacional, la web, que simplemente es el círculoabierto.org. Ok. Y también hay página del círculo abierto en Facebook. En Instagram no la hemos estimulado mucho, el círculo abierto, y están también mi página personal en Facebook, Rubén Segal, y lo mismo en Instagram, Rubén Segal. Ahí vamos compartiendo las cosas que fuimos probando incluso este año, que un Ujú, año, que es un una nueva año modalidad, es otro que, ritmo. sí, y que para nosotros que es 100% presencial lo que proponemos, era como, ¿y esto qué es? ¿No? Pues, ¿cómo no matamos la esencia de lo que hacemos, pese a que se nos vino todo virtual cuando estábamos apoyados mucho en estar todos juntos en un espacio? Así es. Así que fuimos encontrando lo que pudimos en este año, por suerte con lindas experiencias, lindos eventos, y que bueno, supongo que nos dio mucho para seguir reflexionando de cómo queremos hacer, ¿no? Así que yo anhelo de que sea presencial. Sí, yo también. Yo también. Anhelo
profundamente que sea presencial, que igualmente tengo la sensación de que todos vamos a estar muy cambiados y que así como te he dicho el libro, que para mí ya fue, también lo que veníamos haciendo hasta que también tengo una sensación en el cuerpo que es, no podemos, aunque volvamos a lo presencial, a seguir haciendo las mismas dinámicas que antes. Es decir, no sé qué, pero tiene que estar revitalizado por esta experiencia humana que estamos teniendo planetaria, que es la primera vez que la vivimos todos y no puede ser que quedemos como si no hubiera pasado nada, ¿no? No lo digo traumáticamente, lo digo No, pensándolo creativamente. es un ejemplo más de tu congruencia, ¿no? De lo que estás hablando de un ritmo que es cambiante, es parte de tu congruencia. Y Sí, agradeceremos enormemente ver cómo esta adaptación en congruencia está ocurriendo en tus nuevas modalidades de compartirnos. Dejamos por escrito tus redes que nos acabas de compartir para que puedan estar y no tengan que regresar 20 veces el video, ¿no? Para que bien. lo puedan localizar fácilmente. Mil gracias. A Es ti, un Leti. verdadero placer y Felicidades. más que invitado para seguirle. Por supuesto. Un placer. Muchísimas Gracias. gracias.